queremos conversar con el congresista para que nos explique también esta carta enviada a Palacio de Gobierno. Recordemos que Santibáñez fue designado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial. En buena cuenta, un cargo que se creó para mantenerlo en el seno del gobierno. Congresista Mala, gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Bienvenido a Latina. Santiago, muy buenas noches y gracias a ustedes por la atención a este tema que creo que debe preocuparnos a todos los ciudadanos. Bueno, primero entender un poco, usted a partir de esta situación que estamos viendo, quizá un funcionario resistirse al escrutinio público, un funcionario que intenta amedrentar a la prensa, decide pedirle una explicación formal a Palacio de Gobierno sobre las funciones que está cumpliendo el señor Santibáñez. Así es, aquí hay varios hechos que preocupan. Uno es, por supuesto, ya lo han tocado ustedes en extensión, es el tema de la denuncia penal a un medio de prensa que solamente hace su trabajo de manera justificada y en interés público. Eso viniendo de un funcionario que está con un cargo en el despacho presidencial es sumamente grave porque suscita la pregunta de si la presidenta avala estas acciones y por lo tanto es un hecho, digamos, con respaldo del gobierno, es decir, una postura respecto al trabajo periodístico respaldado por el gobierno. Esa es la primera interrogante. Necesitamos saber si la presidenta respalda este tipo de atentados contra la libertad de expresión e información. El siguiente hecho preocupante es lo que se reveló en los reportajes, que no solamente está en el punto final, también hay uno, entiendo, de Cuarto Poder y también hay otras notas periodísticas que se hicieron al respecto sobre las dudas que suscita el nivel de influencia que tendría el señor Santibáñez en este despacho presidencial, en el cual recibe altos funcionarios, altos mandos policiales, del ejército, de inteligencia, ministros, congresistas, alcaldes, como si fuera básicamente una duplicación de roles con respecto a otros funcionarios como el propio Premier o incluso otros funcionarios de la misma presidencia de la República. Entonces, para cerrar la idea, esto nos configura una suerte de tendencia de la presidenta de la República y su gabinete a burlarse de los peruanos, porque, a ver, se censura al ministro Santibáñez y lo recolocan en un cargo donde aparentemente goza de alto poder. Se fuerza la renuncia del señor Adriancén para buscar la crisis total del gabinete y que nos renueven a los ministros, que muchos de ellos están con problemas de gestión, y nos devuelven al mismo gabinete prácticamente. Mandan premiado al señor Adriancén a la ONU, a Nueva York. Luego, interpelamos al ministro de Cultura por el tema de la línea de Nazca y otras deficiencias en su gestión y lo mandan premiado a París. Ahora mismo está en París en una reunión de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, parece que hay una cierta resistencia, una rebeldía de la presidenta, no solo hacia la prensa, a responder preguntas, sino a aceptar las consecuencias del control político. Claro, estamos ante una situación que ha generado muchísima crítica, sobre todo centrados en la denuncia contra los periodistas que investigaban esa influencia que Santibáñez parece tener en Palacio de Gobierno y sobre la propia presidenta. Ahora, lo que usted decía, aquí habría materia de investigación por la labor que puede estar desempeñando Juan José Santibáñez. Claro, si uno registra, como lo hace la prensa, el día a día de un premier, ve que un premier es aquel que recibe a las autoridades regionales, provinciales, distritales, el que conduce de alguna manera esta relación que tiene el gobierno nacional con gobiernos locales, con gobiernos regionales. Esa podría ser una función que Santibáñez ahora desempeña en su oficina de Palacio de Gobierno. Y claro, la pregunta es, ¿se diseñó legalmente este cargo para sacárselo a PCM y pasarlo a esta oficina de coordinación o de monitoreo intergubernamental? ¿Esto se justifica? ¿El Congreso lo puede fiscalizar? ¿El Congreso puede pedirle cuentas más allá de una iniciativa personal a un nivel, digamos, formal a PCM, por ejemplo? Claro que sí. Hemos extendido copia de esta comunicación al señor primer ministro, señor Arana, porque obviamente se estaría redundando con las propias funciones del primerato y eso tendría que aclararlo él mismo, así como la presidenta. Y también hemos cursado copia y pedido a la Comisión de Fiscalización para que intervenga dentro del ámbito de sus funciones, por ejemplo, si lo considera pertinente, citando
al mencionado funcionario, al exministro, para que explique y desarrolle este tema de sus funciones y atribuciones. Ahora, le han pedido a ustedes también, estoy leyendo el cuestionario que mandan a la Presidenta de la República con copia al Premier, resultados, ¿no? Objetivos cumplidos, objetivos pendientes de esta Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Se está llenando de asesores la Presidenta con probablemente más necesidad de consejo político antes de que consejo técnico. ¿Estaría el señor Santibáñez por encima, por ejemplo, del jefe de gabinete de asesores? Eso queda claro, quedan claras esos pesos de su cargo como funcionario. ¿Eso se busca, en todo caso, precisar? Cuénteme. Es lo que se busca aclarar, Santiago. Esa pregunta nos las hacemos todos. El nombre de esta oficina es un nombre bastante rebuscado, de verdad que no se entiende qué significa el nombre que le han puesto a ese cargo ad hoc creado especialmente, aparentemente, para este funcionario. Y justamente se trata de ver hasta dónde llega su influencia, si es que ejerce influencia sobre la presidenta como un asesor, como un consejero, o toma decisiones de Estado, lo cual ya se ha dejado entrever en estos reportajes periodísticos, pues algunas de estas reuniones han sido previas a la designación de personas importantes en altos cargos del Estado. Entonces, está la fundada sospecha, que debe ser aclarada por ellos, de si el señor está tomando decisiones por o con la presidenta en un cargo en el cual no le corresponde, porque estas son decisiones de alto nivel que deberían ser tomadas, en todo caso, por el Premier. Y a las preguntas que tú has mencionado, hemos incluido un periodo de preguntas, porque yo creo que más o menos, entendiendo la preocupación ciudadana y de los medios, queremos saber en concreto a qué se dedica esta oficina, a qué se dedica el señor Santibáñez, cuáles son sus funciones, sus entregables, si hay informes de las actividades que ha desplegado, con qué resultados, con qué recursos logísticos cuenta, con cuánto personal, cuál es su personal de resguardo, en fin. Necesitamos saber qué tipo de oficina, de funciones, de funcionario y de recursos están involucrados en esta actividad. Claro, un mínimo acto de transparencia para un funcionario que parece tener mucho poder en Palacio de Gobierno. Congresista, para terminar, cuando usted la semana pasada apuntaba este poder en la sombra que aparentemente tiene Juan José Santibáñez, él respondió a través de Twitter y lo llamó lobista. Le dijo como que algunos congresistas le habían pedido reuniones y que él no había aceptado. Muy al estilo de Santibáñez le lanzó ese adjetivo. ¿A qué se refería? ¿De qué tema quería quizá golpear allí el asesor presidencial? Bueno, el señor Santibáñez tiene la mala costumbre, y yo digo que es mala costumbre porque le hace daño a la institución presidencial y al despacho presidencial que él representa, de responder con injurias, con insinuaciones difamatorias a todas las personas que lo critican en redes. Eso no solamente me toca a mí, también lo hemos visto con la congresista Susel Paredes, a quien él se ha referido de una manera bastante despectiva a su sexualidad, así como a diferentes periodistas y opinólogos. En mi caso, yo le diría a él que no le conviene hacer ese tipo de afirmaciones falsas o injuriantes hacia mi persona, porque está realmente faltando a la verdad. Entonces, digamos, no hay ahí una situación de lobby, de intereses que un congresista mueva y que Santibáñez en todo caso le imputó. Usted dice que es una insinuación difamatoria, ¿no? Sí, por supuesto, pero él se cuida obviamente de no decirlo de frente, de hablar de congresistas, de no decirlo a mi persona, justamente para cuidarse de que nadie lo acuse de haber acusado directamente a un congresista. Pero si tiene algo que acusar, que lo haga abiertamente, pues, ¿no? Y veamos también cuál es el respaldo que recibe por estas actitudes hacia los congresistas, a quienes les debe respeto, respaldo de la presidenta. Recordemos que ya hemos pasado por una situación de gabinete en la sombra y no queremos que se repitan estos problemas de situaciones oscuras, con falta de transparencia, con además funcionarios que en el caso del señor Santibáñez no solamente se trata de un exministro censurado por su falta de gestión, sino que también está investigado con carpetas fiscales, y esto hay que decirlo claramente, y tiene un impedimento de salida del país. Como una persona con esas credenciales goza o gozaría de un poder tan elevado?
Bien, congresista Eduard Málaga, parlamentario de la República, le agradezco su tiempo. Ha presentado entonces, ha enviado a la presidenta un oficio para que ésta explique las funciones del exministro Santibáñez en el despacho presidencial. Gracias, congresista. Muy buenas noches.